su iglesia principalmente. Por eso podemos escuchar con un corazón abierto hacia nuestro Señor la palabra que Él tiene preparado para nosotros. Sí. Vamos a comenzar alabando esta mañana. Vamos a cantar del himnario bautista, el himno número 500. Himno 500, en presencia estar de Cristo. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será. Cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar. Mas ya pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y hacemos en su amor. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cara a cara cuán glorioso ha de ser así vivir. Ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Realmente sus hijos escogidos podemos ir hacia el Padre, aquellos que han creído en su palabra principalmente, porque Él vino a morir por nosotros en la cruz para darnos la salvación. Aquellos que recibieron este Evangelio en sus corazones pueden ingresar en el reino de los cielos. Por eso este tiempo muy fuertemente la palabra se está llevando en todo lugar para que todos puedan recibir la palabra de salvación. Así también saludamos a los hermanos que van sintonizando mediante las redes sociales, en Facebook con la sigla de Misión Buenas Nuevas La Paz, Misión Buenas Nuevas Bolivia. Pueden comentar, dar un like y también de esa manera compartir el Evangelio. Es una manera muy preciosa la cual nos permite hoy en día. Y también saludamos a los hermanos que sintonizan en Radio Jerusalén, la emisora que está a las 24 horas del día, llevando la palabra y compartiendo el Evangelio. Sí. Vamos a cantar un último himno,
el himno número 222. Luego vamos a dar paso al presentador esta mañana. Himno 222, maravilloso es. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que en mi alma resulta hoy cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Hermanos, hasta aquí con la alabanza. Vamos a dar paso esta mañana al presentador, hermano Rubén Ancalle. Buenos días, hermanos. Qué bueno, ¿no? Dios nos permite este tiempo. Esta mañana parecía que estaba nublado, pero ya salió el sol, salió la luz, dice.
cierras la boca. A veces surge. No pude venir esos días a trabajar, pero Dios me permitió. Les recuerdo principalmente antes de comenzar con el programa, vamos a invitar, ¿no?, al diácono Wilber Ríos para que ore. Buenos días, hermanos. Vamos a orar al Señor. Señor Padre, gracias le damos, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por darnos su misericordia, Señor, por habernos hecho llegar aquí a la iglesia, Señor. Señor, estamos muy agradecidos, Señor, por esta gran bendición que usted nos dio, Señor, la salvación. Padre, deseamos también, Señor, que muchas personas reciban la salvación, Señor, de esta zona. Señor, usted mismo, Señor, traerá muchas personas para que escuchen este evangelio. Señor, le doy las gracias, Señor, por permitirnos participar, Señor, en el culto también, Padre. Señor, le pedimos, Señor, que usted nos dé un corazón, Señor, a cada hermano, a cada hermana, para unir, Señor, con el siervo, Señor, con su corazón, Padre. Ayúdenos también esta mañana, Señor, para poder abrir nuestro corazón, Señor, para poder escuchar su palabra. Que su palabra, Señor, pueda fluir en nuestro corazón, Señor. Le damos las gracias, Señor, por su siervo, Pastor Andrés, por su esposa, Señor, por su familia, Padre. Usted mismo, Señor, trajo, Señor, aquí a Bolivia para que nos dé su palabra, Señor. Le pedimos, Señor, que usted dirija su vida, también cuide su salud. Señor, esta mañana, Señor, nos da este tiempo para poder escuchar su palabra. Señor, le pedimos, Señor, por los hermanos, por las hermanas que aún todavía no están llegando, Señor. Le permita, por favor, Padre, que puedan llegar, Señor. Ayude a cada hermano, a cada hermana, Señor, para tener el mismo corazón, Señor. Por favor, Padre, ayúdenos en esta mañana para poder ser uno con la iglesia, Señor. Señor, esta mañana le estamos muy agradecidos, Señor, por todas las cosas que usted hace con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por todo, Señor. Así oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué bueno, ¿no? Ahora también tenemos que escuchar los testimonios, ¿no? Vamos a invitar al hermano Marco Villalobos para que dé cómo el Señor está trabajando en su corazón, en su hogar, en su trabajo. Cuán importante es esa parte, ¿no?, para cada uno de nosotros. Sí, buenos días, hermanos. Muy agradecido con Dios por estar acá, ¿no? Realmente es una gracia el Evangelio, primero que nada, ¿no? El perdón de los pecados, esa gracia que recibimos, ¿no? Mediante fe. Y realmente en mi vida, eh, que Dios me haya encontrado ha sido muy importante, ¿no? Porque eh, yo por mí mismo no podía hacer muchas cosas, ¿no? Me sentía como un tonto tal vez o alguien incapaz. Pero aún así, realmente, desde niño, ¿no? Desde que tengo conciencia, eh, meditando, ¿no? Yo siento que Dios siempre ha estado conmigo, ¿no? Y siempre ha cuidado también no solamente de mi vida, sino también de mi familia. Y, y con el tiempo, ¿no? Con el tiempo, desde que recibí la salvación, ya ya son casi 8 años, ¿no?
desde que también estoy participando en la iglesia. Realmente todo este tiempo ha sido de gran aprendizaje para mí, para mi vida, por diferentes situaciones que he ido pasando, aflicciones, momentos en donde me preguntaba, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esta situación así? Y realmente Dios me enseñaba muchas cosas, ¿no? Yo podía conocerme a mí mismo. Dios podía mostrarme cómo soy realmente, no cómo es mi carne. Y muchas veces incluso me daba miedo, ¿no? El cómo soy, porque de nosotros nada bueno sale, ¿no? Y, y así todo este tiempo ha sido así, ¿no? He ido aprendiendo muchas cosas en la vida de creencia, la fe. He podido meditar, ¿no? Como antes vivía, he podido disolver algunas dudas que, que yo tenía, ¿no? De por qué pensaba así de pequeño, cuando era más joven, ¿no? Cuando era adolescente, por qué yo tenía ese pensamiento así. Y realmente podía encontrar, ¿no? Como las respuestas, ¿no? Yo, yo pido mucho a Dios, ¿no? Que me dé sabiduría, porque realmente eh, yo me considero como un tonto así. Yo, yo lo reconozco así. No tengo problemas de reconocerlo así, porque aunque en el mundo las personas, el hombre me ve así como alguien capaz, alguien tal vez inteligente o alguien que tiene mucho conocimiento o experiencia, pero realmente yo me veo así a mí mismo y me veo como un tonto, ¿no? Y ahí es donde me doy cuenta también cuánta sabiduría a mí Dios me da, porque todo lo que he aprendido, todo lo que sé, todo lo que he podido llegar a lograr ha sido por Dios. Y, y a mí me da tanta gracia eso, o sea, me da tanta felicidad. ¿Por qué? Porque puedo ver que Dios trabaja conmigo, ¿no? Y yo desde niño, ¿no? Desde niño, desde mis 10 años casi, yo siempre me he preguntado eh, por mi existencia, ¿por qué existimos así? ¿Cuál es nuestro propósito en el mundo? Aunque en ese tiempo no conocía el Evangelio, pero siempre me preguntaba eso, ¿no? Yo tenía esa duda existencial así de por qué estamos acá en este mundo así, por qué existimos. Y en su momento eh, era un niño, ¿no? No podía responder muchas cosas, pero solo podía encontrar algo, era que yo debería vivir conforme eh, a las metas y sueños que tenía en su momento, ¿no? Yo, en ese momento yo podía ver eh, que tenía que estudiar primero, ¿no? Eh, Más adelante tener una carrera, después tener un trabajo y después casarme así, tener una familia, porque desde ese momento, desde que era un niño prácticamente yo pensaba en eso, como, como tenía es como si tuviera una visión, ¿no? Yo podía ver eso y, y ya con el tiempo, ¿no? Pasando poco a poco, no cambiaba, ¿no? Siempre tenía bien en claro qué es lo que yo quería hacer así. Pero en el camino, conociendo a Dios, ¿no? Podía encontrar un propósito más grande, ¿no? Que es el anunciar el Evangelio. Y realmente eh, no es algo que haya cambiado en mí, pero es algo que ha sido algo como un propósito más grande que puedo alcanzar, ¿no? Con la sabiduría, con la ayuda de Dios, ¿no? Y así Dios me ha ido dando
esa sabiduría yo veo desde niño, ¿no? Porque desde que era joven yo también desde que era adolescente también ya me preparaba, me capacitaba por algunas cosas, ¿no? De repente hacía cosas que en el momento no veía que iban a ser necesarios para mi vida, pero más adelante lo necesitaba, ¿no? Y así Dios trabajaba conmigo. Es como que yo muchas veces siento que Dios me da esa visión de tomar decisiones pensando en más adelante, ¿no? En 2, 3, 4, 5 años, así más adelante. Y yo puedo ver eso y lo he experimentado, ¿no? Y realmente viendo eso yo puedo ver cómo Dios trabaja en mi vida, ¿no? Y así también en la vida de mi familia, de los que me rodean. Y, y ha sido un tiempo de mucha bendición, de mucha gracia, pese a las situaciones o aflicciones que han ido pasando por mi vida, pero siempre tuve esa seguridad y esa certeza en Dios, ¿no? Como dice en su promesa, ¿no? En Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice, ¿no? Esa palabra desde antes lo he conocido, ¿no? Y, y cada vez, cada año que pasa, cada día que pasa voy descubriendo nuevas cosas, ¿no? Que Dios me va mostrando y cada vez es más fuerte, más seguridad en Dios, en avanzar con Dios y siento que Dios tiene preparado muchas cosas grandes, ¿no? No para mí ni por mí, sino para el Evangelio y por el Evangelio, ¿no? Y realmente me da mucha felicidad, ¿no? Me da mucha felicidad y que no solamente trabaja en mí, ¿no? Trabaja en todos nosotros y, y es mucha gracia, ¿no? Mucha misericordia que Dios tiene sobre nosotros, aún nosotros siendo tan malos, ¿no? Carnalmente, pero solo por su misericordia podemos eh, hallar la gracia. Gracias, hermanos. Bueno, qué hermoso, ¿no? El testimonio, cada uno de nosotros nos edifica. Y cuánta alegría, ¿no? De conocer al Señor, cómo la iglesia, cómo Pastor Oxopar oraba. Pero me recuerdo una palabra, ¿no? Que todos conocen, es Números 14:28. Dios nos ha escuchado, ¿no? Nos escucha. Pero a veces un desánimo, un pensamiento no nos permite juntar nuestro corazón, pero Dios Padre nos escucha y se está plasmando, ¿no? El terreno poco a poco ya se va a construir, ya todo esto va a ser como hemos visto en la maqueta que mostró el arquitecto, cómo Dios también da a los profesionales, da ese corazón, les da esa formación a cada uno de nosotros, ¿no? Ahora también otro testimonio vamos a tener de la hermana Daniela Ríos. Sí, buenos días, hermanos, hermanas. Yo también quería agradecer, ¿no? Cómo Dios me permite este tiempo. Ah, yo recibí la salvación a los 10 años, ¿no? Por la gracia de Dios, mi familia, antes de que yo naciera, había tenido mucha situación. Entonces, a través de la situación, mis padres habían conocido el Evangelio, ¿no? Y por esta razón yo nací, ¿no? En un hogar que ya tenía la salvación. Pero a través de que fue pasando mi vida, siendo niña, adolescente, ¿no? Constantemente Dios me mostraba quién era yo, también qué maldad había en mi corazón, ¿no? Siendo niña, estando en la iglesia, participando a los cultos, la escuela dominical, yo no entendía muy bien
sí, teóricamente conocía, ¿no? Jesucristo ha quitado nuestro pecado, ha muerto en la cruz, así. Pero no podía distinguir que 100% de mí es el mal, ¿no? Entonces esa parte, como Dios me había enseñado, ¿no? En lo largo de mi vida, siendo adolescente, siendo joven, era muy rebelde, ¿no? Mi vida también era muy desordenada, así. Y como Dios, ¿no? A través de las situaciones, de los problemas, siempre bajaba mi corazón, ¿no? Pero yo todavía no podía reconocer. Por la gracia de Dios, ¿no? Llegando el pastor Andrés, ¿no? Aquí a La Paz, yo había podido tener la comunión con él. Y Dios me permitía estar en el área de tesorería, ¿no? Al principio como apoyo, como ayudante, así. Y a través de esto, Dios me mostraba, ¿no? Cómo Él iba trabajando poco a poco en mi vida. Y así, ¿no? Como avanzando, Dios me permitió casarme en la iglesia también, así, con un hermano. Y así, ¿no? Ahora ya tengo un hijo, Dios me permite, ¿no? Todas las bendiciones. Pero este tiempo, ¿no? Para poder avanzar con la construcción, también con la compra, para mí era muy complicado, ¿no? Porque al inicio cada vez se presentaba, ¿no? Creo que todos los hermanos ya, muchos habíamos perdido la esperanza, ¿no? Me incluyo en comprar el lugar. Yo pensaba, ay, cada vez, ¿no? Cada vez decíamos, vamos a comprar. Pastor Andrés decía, no, ya pronto, pero ese pronto nunca llegaba. Y cuando ya teníamos que firmar, con la hermana que apoya en la oficina, habíamos ido al notario, ¿no? Y el notario nos daba otra mala noticia, así. En mi corazón, totalmente como perdía la esperanza, ¿no? Olvidando para quién es esto, olvidando cuántas veces Dios me había mostrado su trabajo, tanto en tantos eventos, campamento mundial que había pasado recién, ¿no? Yo perdía la esperanza, así, y pensaba, no se va a comprar así. Esta vez no creo que se compre, no se puede solucionar así. Pero teniendo la comunión con la pastora, ¿no? También escuchando, ¿no? Como el pastor de verdad tenía mucha fuerza, ¿no? Aún pasaban situaciones, parece que él avanzaba, ¿no? Avanzaba solamente mirando la meta, así. Y se logró comprar, ¿no? Ahora también ya estamos en la construcción. Personalmente, como parte del área de finanzas, me cuesta mucho, ¿no? Porque siempre estoy calculando así. Esto tanto, se necesita tanto, ya no hay, solo hay esto, así. ¿De dónde vamos a sacar, así? Pero, y también escuchando la llegada del pastor Shin, mi corazón se ponía difícil, ¿no? ¿Y ahora qué vamos a hacer, así, no? Porque la llegada de un siervo tan importante no es cualquier cosa, ¿no? Hay que preparar lugar, hay que preparar volantes, hay que preparar hospedaje, comida, ¿no? Muchas cosas. Y escuchando, ¿no? Una prédica, Dios me permitía una palabra. Nahum 1:7. Dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Mucho tiempo yo he estado escuchando, ¿no? De varios lugares, Dios me ha estado mostrando lo importante que es el evento en una iglesia, ¿no? Porque a través del evento los hermanos podemos orar, ¿no? Podemos orar, inclinar nuestro rostro, aunque pasamos difícil quizá en nuestro corazón, porque hay ofrenda para la construcción, ofrenda para el evento, ofrenda para la compra de la iglesia, así, ¿no? Pero a través de esto el corazón de los hermanos crece, decía el pastor, ¿no? Y además, Dios nos permite constantemente estar como frescos en el evangelio, así. Y algo decía, ¿no? El pastor que yo escuchaba, una iglesia que no tiene dificultad, una iglesia que no tiene evento, se corrompe, decía, ¿no? Y tenía mucho agradecimiento, ¿no? Al escuchar esto.
dice, ¿no? Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían, ¿no? Este pastor hablaba, ¿no? Es fortaleza en cuando, decía, en el día de la angustia. Entonces nosotros, ¿dónde tenemos que estar para tener fortaleza? Decía, aunque no nos gusta, ¿no? En el día de la angustia. Yo tenía mucho agradecimiento cuando escuchaba esto, ¿no? Porque parece, ay, nunca vamos a descansar, ¿no? Hay muchas cosas, de verdad, aunque yo no hago nada, pero en mi corazón como se sentía pesado así. ¿Qué? Esto más, así. Pero este pastor hablaba, ¿no? Y daba un ejemplo de las personas que corren maratón. Él decía, ¿no? Hay dos tipos de corredores. El primer corredor es un corredor de 100 metros. Y el segundo es un corredor de maratón. El corredor de 100 metros solo corre y llega. Pero el corredor de maratón tiene que pasar 3 veces su límite, decía, ¿no? Primero su límite mental, no voy a poder, no voy a poder. Después su límite físico, cuando su corazón empieza a agitarse, ¿no? Y luego su límite energético, cuando todo su cuerpo ha consumido las energías, decía. Entonces, este pastor hablaba, ¿no? Nosotros tenemos que ser un corredor de maratón, constantemente pasando nuestro límite, así. Escuchando eso, como me sentía muy agradecida, ¿no? Porque cuando mi corazón quiere caer, Dios me permite la palabra, ¿no? Y otra vez con fuerza puedo avanzar delante de la iglesia, ¿no? Me siento muy agradecida con Dios porque a través de la iglesia yo puedo ser feliz. Mi vida, mi matrimonio, mi familia, mi hijo, ¿no? Todo Dios cuida, ¿no? Mientras nosotros estamos cerca del Evangelio. No nos podemos preocupar por nada más, ¿no? Aún muchas veces mi esposo está cansado, ¿no? Y también hay mucho trabajo por la mudanza, por la construcción, pero a través de eso, ¿no? Dios nos permite también ser felices. Y me siento muy contenta, ¿no? Ahora por la llegada del pastor Shin, como mi vista cambió, ¿no? Ya no es, ay, ¿ahora qué vamos a hacer, no? Sino, qué bendición, ¿no? Que un pastor tan grande, tan importante pueda llegar a La Paz y pueda estar con nosotros, ¿no? Compartiéndonos, escuchando la vida de los mexicanos, de verdad, muy diferente, ¿no? Su corazón, su manera de ver, su manera de vivir dentro del Evangelio. Y yo creo que eso también Dios nos quiere enseñar, ¿no? Por eso Él está viniendo aquí a La Paz. Muchos creo que también nos sentimos difíciles, ¿no? Hay ofrenda, esto, hay que ir a la iglesia, hay que hacer, ¿no? Pero yo veía, ¿no? Lo más hermoso es estar cerca a la iglesia, cerca al Evangelio, porque ahí no es porque hacemos algo, ¿no? Sino porque ahí Dios trabaja y a través de ese trabajo podemos llenar nuestro corazón. Sí, eso quería testificar. Muchas gracias. Qué hermoso este testimonio, ¿no? Cómo llegó de pequeña, ahora ya tiene su hijo también que está en la casa del Señor, ¿no? Cada uno de nosotros, ¿no? Hablando del terreno, por ejemplo, yo me recuerdo una cosa que venía pensamiento, muchas dificultades, a veces el no poder ayudar, el no poder eh, juntar esas manos para poder hacer algo, ¿no? Poner un grano, decimos, ¿no? De cada uno, pero me recordaba cuando yo estábamos buscando, teníamos que trasladarnos, buscando en periódico, en el Face, todo, pero no. Había un siervo que nos decía, ¿no? No se preocupen, la casa ya está. La casa está ahí. Y se presentó. Y como Dios trabajó, como Dios nos cobija a cada uno de nosotros en su rincón, en un rinconcito en el corazón nuestro, ¿no? Qué bueno, ¿no? Ahora vamos a invitar, ¿no? Con el programa continuamos al coro Nueva Alegría. Ellos nos van a interpretar 2 alabanzas: en Jesucristo el Rey de Paz y Cristo en todo es Señor. Con un aplauso los recibimos, como el Señor les ha dado esa voz, es la voz del Señor, no es su voz de cada uno, sino que Dios les va a dar ese corazón.
que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir en nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación. Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Cuando luchamos llenos de fe y no queremos desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. En mi mañana, en mi ayer, Cristo en todo es Señor. Dejé mis luchas, soy un nuevo ser. Cristo en todo es Señor. Rey es Rey, Rey Señor. Cristo en todo es Señor. De lo que tengo y lo que soy, Cristo de todo es Señor. En mis conflictos, en mi pensar, Cristo en todo es Señor. Batallas ganó Él, amor por mi paz. Cristo en todo es Señor. Rey es Rey, Rey Señor. Cristo en todo es Señor. De lo que tengo y lo que soy, Cristo de todo es Señor. En mis anhelos, en mi soñar, Cristo en todo es Señor. Cuando
razón que me puede salvar. Cristo en todo es Señor. Rey es Rey, Rey Señor. Cristo en todo es Señor. De lo que tengo y lo que soy, Cristo en todo es Señor. Qué hermoso, hermanos, cómo Dios les da ese corazón y esa voz para poder alabar al Señor, ¿no? Viendo cómo está la construcción, veía, ¿no? Ese día un hermano decía, no, que vamos a poder destechar esto va a ser escenario, dijo, ¿no? Entonces, en una tarde se hizo eso, en una tarde. Parece, ¿no? A un principio yo podré, decía, unos 10 años menos quizás podría hacer algo, decía. Pero sin embargo, había la fuerza, la energía. Dios nos daba esa fuerza a cada uno de nosotros. Y como si nada, ¿no? Ya tenemos un escenario. Dios va a permitir, ¿no? Y siempre de esa forma, ¿no? Hermanos, ahora indicarles, ¿no? De que pongan en modo silencio o vibrador su celular. Las prédicas, ¿no? Que es tan importante, ¿no? Y que también el siervo llegó, ¿no? Lo vamos a recibir al siervo con ese corazón, ¿no? El Señor, que es tan importante, ¿no? Yo me recuerdo de Pastor Pablo Chim, como algún momento le escuchaba, ¿no? Él no quiero volver a Corea. ¿Por qué debe ser? Porque el sudamericano, el americano tiene esa alegría. Como les decía, ¿no? Él escuchaba al pastor Pablo Sim, decía, ¿no? No, yo quiero quedar, no quiero volver. Para muchos hermanos ser jóvenes quieren ir a Corea, pero Dios muestra, ¿no? El siervo va a venir con un sabor especial de la palabra. Cada siervo tiene ese saborcito bien especial que Dios les permite ese corazón y Dios nos muestra su corazón mediante ellos, ¿no? Pedirles, ¿no, hermanos, que siempre estemos, ¿no? Con ese corazón. Ahora vamos a invitar, ¿no? Al pastor David Zavala para que nos comparta. Sí, buenos días, hermanos, hermanas. Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 5. Libro de Romanos 5. Desde el versículo 1 vamos a leer. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, estando aún
Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Sí, muy buenos días, hermanos, hermanas. ¿Y cómo están? ¿Están felices o tristes? Sí, creo que no hay problema también, ¿no? Si están tristes. Sí, porque la iglesia es como un hospital, ¿no? Sana el corazón. Y bueno, en este tiempo, ¿no? Dios nos da su gracia. Y veo que todo tiene un propósito, ¿no? Recuerdo en el 2010, ¿no? Como no sabía acerca del Evangelio, pero un día como mi esposa, ¿no? Oraba mucho por mí, ¿no? Para que yo pueda también escuchar el Evangelio. Aún yo no entendía muy bien, ¿no? Aunque sabía de la Biblia, porque también, ¿no? Desde niño yo me crié en una iglesia, ¿no? Mi papá era pastor, mis abuelos diáconos, en fin, ¿no? Obra Evangélica Nacional se llama la iglesia donde mi familiar, ¿no? Como congregan. Pero pasando el tiempo yo salí, ¿no? De ese lugar y empecé, ¿no? Como a tener un propósito. Como escuché de un hermano que testificó, tenía una idea, ¿no? Cómo quería su vida. Entonces mi idea era ser mafioso, pues, ¿no? Ese era mi sueño, ¿no? Y me gustaba ver solo de mafia nomás, ¿no? Y así era mi sueño. Pero después, ¿no? Encontré a mi esposa, tuve hijos y así, ¿no? Pasó mi vida. Y el 2010, ¿no? Como me encontré, ¿no? ¿Con quién? Con el pastor Andrés, ¿no? Y escuchando el Evangelio, como podía hallar esa gracia, ¿no? Y de verdad es algo tan valioso, ¿no? Tan precioso el Evangelio. Porque hace tiempo, ¿no? Y como viendo mi vida, solamente como un día dije, ¿no? Yo era profesional para tomar, ¿no? Creo que era competitivo para eso, porque hacía competencia, ¿no? Quien caiga así. Esa era mi vida, ¿no? Porque un tiempo del 2000 no hubo mucho trabajo por la madera. Entonces la madera daba mucho dinero, ¿no? Y en vez de aprovecharlo, desaprovechaba, ¿no? Tomando así. Y un día, ¿no? Mi esposa había recibido la salvación y por ese motivo ella empezaba, ¿no? A orar también. Y justo, ¿no? Yo cumplí años este año 2010, el 29 de octubre. Y mi esposa preparó una comida y había invitado al pastor Andrés, ¿no? Así de esa manera, buscando forma para que yo pueda escuchar, ¿no? Pero mi plan de mí era otro, ¿no? ¿Qué plan tenía yo? Tomar cerveza, ¿no? Y no sé si conocen unos bidones azules. Y mayormente en Santa Cruz venden eso, ¿no? Chicha, ¿no? En ese bidón. Pero yo lo llené de cerveza con hielo. 3 bidones, ¿no? Para que aguante 3 días mínimo. Así, con mis amigos. Y así preparó mi esposa, ¿no? También el asado. Pero llegó, ¿no? El grupo de Pastor Andrés con algunos hermanos. Recuerdo esa vez, eran 3 hermanos mayores, cabecita blanca ya, ¿no? También el hermano Oscar, que toca la guitarra, algunos deben conocer, ¿no? Y así, ¿no? Empezó pastor el culto, y yo estaba preocupado, ¿a qué hora se van a ir, no? ¿Alguno está preocupado ahora? ¿A qué hora va a terminar este loco así?
Y yo estaba preocupado, ¿no? Así, ¿a qué hora va a terminar, ¿no? ¿Para qué? Para que yo continúe, ¿no? Así estaba planeado, ¿no? Esa noche. Y siempre mi dicho era hasta que la vela no arda, ¿no? Así va a ser. Entonces, pero pasando los minutos, escuchaba una alabanza, ¿no? Que como empezaba, ¿no? A entrar en mi corazón. Es una alabanza que no puedo olvidar, ¿no? Oh, mi Dios, yo encuentro cada día, dice, ¿no? Y esa alabanza no empezaba como a introducirse así, ¿no? Y pasando los minutos también le tocó predicar al pastor, ¿no? Y pastor, recuerdo que compartió 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Y donde dice, ¿no? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ese versículo empezaba como a introducirse, ¿no? En mi corazón. El pastor decía, ¿no? Yo también fui adicto, dijo. Entonces, eso como captó mi oído, ¿no? Seguro mi esposa dijo que yo soy borracho, por eso viene. Y va a ver cuando se vaya, ¿no? Así. Pero eso, sin darme cuenta, había jalado, ¿no? Mi oído, mi atención. Y él empezó a testificar que empezó a tomar, ¿no? Desde muy joven. Incluso se dormía en las calles, ¿no? Así, muchas cosas testificó. Yo no hago eso, dije, ¿no? Soy mejor. Entonces, así pensaba, ¿no? Pero pasando los minutos, pastor decía algo, ¿no? No importa cómo es usted hasta hoy, dice, ¿no? Borracho, adicto, en fin, todo lo que sea. Pero si hoy se encuentra con Jesucristo, es nueva criatura, dice, ¿no? Por eso repetía ese versículo, más ya habéis sido lavados, dice, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esa no se puede, ¿no? Salir de mi corazón. Se clavó, ¿no? En mi corazón. Entonces yo soy limpio, soy lavado, soy justo, perfecto. Y es increíble, ¿no? Ese plan que estaba establecido en mi corazón, en mi mente, ¿cuál era el plan? Se vaya, ¿no? Y desaparecía, ¿no? Desaparecía. Y bueno, ¿quiénes aprovecharon? Mis amigos, ¿no? Todos se lo llevaron. Y así, esa noche, ¿no? Cambió todo. Yo no puedo entender muchas cosas, ¿no? Pero sí puedo ver, ¿no? La obra de Dios es perfecta, cambia todo. Ese plan que estaba establecido en mi vida, en mi mente, desapareció, ¿no? Y yo no puedo entender hasta ahora, ¿no? Pero solo sé que Dios ha hecho, ¿no? Su plan en mi vida. Porque, ¿cómo es posible que una persona que tome tanto, desde ese día, ¿no? Deje de tomar? Y es algo maravilloso, ¿sí o no? ¿Dios trabaja o no trabaja? Dios trabaja. Pasando unos meses, ¿no? Como pastor, recuerdo, ¿no? Ese tiempo hubo un seminario en la Villa 1 de Mayo con el pastor Gregorio. Y él era el expositor, ¿no? Entonces, terminando, había como CLF también con los pastores. Y pastor, yo era nuevito, ¿no? Como 3 meses menos de salvo. Fue mi primer seminario, creo, y CLF, ¿no? Pastor, él me conocía, ¿no? Cómo yo vivía, porque recién había recibido la salvación. Mi vida era totalmente como solamente para la bebida, ¿no es cierto? Pero pastor ahí en ese momento dijo, Pastor David, me agarra de la mano, siéntese con los pastores. Y yo dije, se está haciendo la burla, ¿no? Porque él sabía, ¿no? Mi vida. Yo le miraba, ¿no? Pastor, venga, dice, no, siéntese con los pastores, Pastor David. Y después, ¿no? Como pregunté al pastor Gregorio, Pastor, ¿por qué el pastor me dice que yo soy pastor? Es un llamamiento, me dice.
tampoco sabía que era llamamiento, ¿no? Es un llamamiento así, ¿no? Y pasando los días, seguía con esa intriga, ¿no? ¿Qué es llamamiento, pastor? Entonces me empezaba, ¿no?, a hablar de Pedro. Un día Jesucristo le habló, ¿no?, a Pedro, así: desde hoy serás pescador de hombres, dice, ¿no? Entonces, ese es un llamamiento para que ingreses al seminario, decía, ¿no? Y en el 2015, ¿no?, Dios me permitía ingresar al seminario. Y el 2016 estuve en Lima. Primero fue en Sao Paulo, ¿no? 2015 fue mi primer viaje a Sao Paulo. Después el pastor me envió a Lima. También después, ¿no?, llegando de Lima, de repente el pastor me habla: hermano David, usted va a viajar a Argentina, ¿sí, no? Búsquese un compañero. ¿Con quién quiere ir así, no? Yo mirando, ¿quién puede acompañar? Robertito, ¿no? Robertito se fue conmigo, ¿no? Pero tampoco era como para quedarnos, ¿no? Por 2 meses, dice, ¿no? Pastor, para apoyar. Y llegando, ¿no?, a Argentina, mi área era CLF. En Santa Cruz paraba así como estoy ahora, ¿no?, visitando a los pastores. Pero de repente cambia todo, ¿no? Llegando a Buenos Aires, pastor me recibe, ¿no? Pastor Gabriel. ¿Qué área es usted? Me dice, ¿no? Pastor, mi área estaba en CLF. Está bien, almuerce, descanse, 8 nos vemos, dice, ¿no? 8, baje. 8 nos bajamos, ¿no?, con maletas y todo. Y suban a la combi, dice, ¿no? Subimos a la combi y no sabíamos dónde estamos yendo. Cuando acordamos, estábamos en el terreno. Aquí va a trabajar, dice, ¿no? Ahí no había nada. No había cuartos para dormir. Y recuerdo, esa noche llegamos como a 1 de la mañana al terreno. Todos estaban trabajando. Y había mucho barro. Y donde se ponían las maletas era un container, pero no estaba seco, lleno de barro estaba. Ahí, ¿no?, botamos nuestras maletas. Sale el encargado, ¿no? Tome su traje de trabajo, dice, ¿no? Botas y overol, ¿no? Pero sucio. Nos entrega, ¿no?, para trabajar. Así empezamos, ¿no? ¿Por qué cuento esto? He visto cómo Dios ha trabajado también en la iglesia de Buenos Aires desde el principio. Nuestra cocina, ¿qué era? Era 2 árboles y un fierro atravesado y una olla colgando. El pastor dijo, no se puede apagar este fuego. Todo el tiempo tiene que estar ardiendo el fuego, ¿no? Entonces, así era nuestra cocina, ¿no? Y parecíamos locos, y la verdad creo que somos locos, ¿no? ¿Sí? ¿Quién puede estar en ese mundo así? Y mayormente queremos tener nuestro nivel, ¿no es cierto?, nuestra forma, así. Pero el pastor me había encomendado algo, ¿no? Y usted vaya y aprenda, dice, ¿no? Todo chupe de allá, todo aprenda, todo copie, dice, ¿no? Un día Dios va a querer utilizar su vida, ¿no? La verdad no entendía nada, ¿no? Pero solamente está bien, pastor, así, ¿no? Y pasando el tiempo, ¿no?, como Dios daba la gracia, ¿no? Y comparando también acá, ¿no? Al principio difícil era, pareciera que nunca vamos a tener terreno, ¿sí o no? Y yo muchas veces también le decía, pastor, ¿y por qué no buscamos otro lado? ¿Sí o no? Porque siempre se presentaban las dificultades, ¿no? Pero el pastor tenía la certeza de que Dios nos está ayudando, Dios está con nosotros. Entonces, mirando el corazón del pastor, yo también, ¿no?, me unía así, ¿no? Y por eso, viendo, ¿no?, cuando yo quería retornar, el pastor me decía, se va a quedar 1 año más, dice, ¿no? Entonces yo quería quedarme, contaba los días, ¿no? Pero un día el pastor me llama, ¿no? Vamos a comer camote, decimos acá. No recuerdo ya cómo le dicen. Batata, ¿no? Sí. Y una salamandra, ¿no? Ahí podíamos asar las batatas. Y él me decía, ¿no?, ¿cómo está su corazón? Y veo, ¿no? ¿Se nota el semblante o no se nota? Muy bien se nota, ¿no? Cuando está afligido, preocupado. Y
de esa manera, ¿no? Como él me decía, Jesucristo le dio nueva vida con un propósito. Dios quiere entrenar su corazón este tiempo. Para sus hijos debe ser Jesucristo, su comida, su pasaje, su estudio, sus útiles. Pero uno vea de esa manera, difícil, ¿sí o no? Pero ese tiempo yo podía, ¿no? Ver, Dios quiere entrenar mi corazón. No quiere que yo viva por el sentimiento. Nosotros mayormente queremos vivir por el sentimiento, ¿no es cierto? Sentimentalmente queremos vivir, emocionalmente, ¿sí o no? Pero Dios ahora quiere entrenar espiritualmente su vida, mirando todo el tiempo Jesucristo. Pero nosotros queremos mezclar sentimiento espiritualmente, ¿sí o no? Emocionalmente. Así muchas veces queremos vivir. Pero escuchando, ¿no? Pastor me decía, hoy es el tiempo de que usted aprenda a vivir por la fe, por Jesucristo. Es el tiempo que Dios quiere entrenar su corazón. Es increíble, ¿no? Cómo empezaba Dios a trabajar. Empecé, ¿no? A conectarme con el corazón de los hermanos, de los pastores, de los ministros, seminaristas, del pastor, ¿no? De la misionera. Y cambió totalmente mi vida. Y cuando acordé pasó 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, ¿no? Así. Entonces, pude ver, ¿no? Cómo Dios trabajó. Los que han ido, ¿no? Este año, algunos fueron, no fueron, ¿no? Es increíble. Es algo como, no puedo entender yo también, ¿no? Monstruo de construcción que hay, ¿no? De verdad. Y solo por los hermanos. Pastor al inicio decía, ¿no? Los hermanos son millonarios. Pero los hermanos, ¿cómo se miran? Muchas veces. Pobrecito, ¿sí o no? Pero pastor decía, los hermanos son empresarios. ¿Para qué? Para el evangelio. Dios tiene un propósito para ustedes. Y de verdad puedo ver, ¿no? Varios hermanos me encontré, ¿no? Y me testificaban la obra de Dios en su vida. Ya su mentalidad cambió, ¿no? Más antes, ¿cómo querían testificar? La situación nada más. Solo situación, la aflicción, todo lo que sale del ser humano. Pero, escuchando los testimonios, aún tuvieron dificultades, pero ¿qué prevaleció? La palabra de Dios prevaleció. Y ahora, varios hermanos, ¿no? Como son empresarios de lo que he conocido. Muchos hermanos. Entonces, ¿por qué cambió su vida? ¿Por ellos mismos? Así como yo testifiqué, me encontré con el pastor esa noche. Hasta esa noche era un plan, ¿no es cierto? Tomar, nada más sabía. Pero desde esa noche hasta ahora, qué raro, no he vuelto a tomar. No porque no pueda hacerlo, sino porque ¿quién empieza a guiar mi vida? Jesucristo. Él empieza a dirigir mi vida. Yo recuerdo esa noche el pastor dijo de la siguiente manera, a David le gusta, dice, no ir al mundo a tomar, pero Jesucristo lo jala ¿a dónde? Así, él hacía de su corbata. Yo recuerdo, no puedo olvidar esa noche, ¿no? Dirige hacia dónde? Hacia la iglesia, para escuchar su palabra. Y de verdad, pastor no me dijo, vaya hermano a la iglesia. No me dijo esa noche. Solo compartió el evangelio. Era un viernes, sábado, domingo estaba allá en la iglesia. Desde ese momento, ¿no? Hasta ahora. Yo siempre testifico a los hermanos. 3 domingos me he fallado, siendo hermanos, ¿no? Y de verdad, ¿ustedes cuántos domingos han fallado? No le estoy representando. Yo también no puedo entender cómo es que Dios me sostiene, ¿no? Esa es una gracia, ¿cierto? Es una gracia muy grande. Hoy hemos leído, ¿no? Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué significa paz? Descanso total, dice.
Amén, hermanos. Sí. Ese corazón que tiene Jesucristo tiene paz. Pero ¿por qué nosotros muchas veces queremos vivir en la aflicción? Y nosotros hemos encontrado aquí, leyendo, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos, ¿cómo dice? ¿Estamos inestables o firmes? Firmes, dice. Dios ya dio una orden, ¿sí o no? De que estemos firmes. ¿En qué? En esta gracia. Amén, hermano. Es algo muy valioso lo que Dios ha hecho. Primero, Él mandó a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que muera, ¿no? Por nosotros. Nos dé nueva vida. Y aquí, como menciona, ¿no? Estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿En nuestra gloria de nosotros o en la gloria de Dios? En la gloria de Dios, ¿sí o no? Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. Y nosotros muchas veces queremos caer, ¿no? En una dificultad, ¿cierto? Solamente queremos ya vivir en la dificultad. Pero aquí Dios nos dio, ¿qué? Nos gloriamos. ¿Tenemos poder sobre las dificultades o no? Sí. Amén, hermanos. ¿O quién dice que no? Dice que nos gloriamos en las tribulaciones, en las dificultades. Un día también, ¿no? Yo recibía como una promesa en Corintios, capítulo 10, primera de Corintios, 13, 10, 13. Dice, ¿no? Y no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel o es infiel. ¿Me ayudan a repetir? Vamos a leer juntos. 2, 3. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y muchas veces nosotros pensamos que primero viene la tribulación, ¿no es cierto? ¿Así pensamos? ¿La dificultad viene primero o qué viene primero? Pastor nos enseñó, ¿no? La salida viene primero. Dios pone la salida, después pone la tribulación. Amén, hermano. ¿Pueden entender o no? Pero yo, como creía, primero la situación, después la salida. Pero no es así, sino primero pone la salida, después la situación. O sea que ya vencimos la situación, eso quiere decir. Yo tenía un problema muy serio, ¿no? Para mí, pero para el pastor no era serio, sino sencillo, ¿no? Porque ¿quién ya me había sacado de la situación? Dios. Y por eso no podía agradecer a Dios. De verdad, aquí la fidelidad de Dios se ve, ¿no? Dios es fiel, dice. Pero nosotros muchas veces lo tenemos por infiel, ¿no? ¿Sí o no? Porque cuando vemos una situación, se cae muchas veces nuestro corazón. ¿Sí o no? Pero si tenemos a Dios como fiel, vamos a tener esperanza, como dice Romanos. Nos gozamos en las tribulaciones. ¿Quién puede gozarse en la tribulación? El Hijo de Dios. Amén. Si nosotros somos hijos de Dios, entonces podemos vencer cualquier dificultad que tengamos. Ahora tal vez cada uno tiene su dificultad. Pequeña, grande, en fin, diferente. Creo que no hay uno que no tenga dificultad. ¿Sí o no? Todo tenemos. Pero por medio de la palabra, esa dificultad ya no existe. Amén. Sí, Dios, ¿qué ha hecho? Ha sacado, ¿sí o no? Como dice Corintios 10:3. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios,
que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Entonces, ¿dio la salida o no dio? Ya dio, ¿no? Hoy también, ¿no? Como nosotros, es una guerra, ¿sí o no? Contra el pensamiento. Pero ya vencimos o no vencimos. Sí, a veces escuchando, como hoy, escuchando los testimonios, y hay que ofrendar, hay que trabajar. ¿Qué más? En la tarde tenemos trabajo, ¿sí o no? ¿Amén? ¿O no amén? Sí, tenemos trabajo, ¿no? De verdad, yo pienso que debemos estar muy felices, hermano, ser parte de esta gracia de Dios. Somos benditos nosotros. Y el hermano dijo, un día pastor nos preguntó en el seminario, ¿ustedes por qué nacieron en este tiempo? Como él dijo. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez así? ¿O nacieron porque nacieron nada más? No, Dios hizo su plan para nosotros, que nazcamos en este tiempo. Vamos a escuchar el Evangelio y de tantas personas que hay en el mundo, ¿por qué Dios nos eligió a nosotros? ¿Y a quién Dios eligió? Nosotros vimos San Mateo, el otro día teníamos la reunión aquí, San Mateo 22. Habla, ¿no? Primero invitó, dice, ¿no? A muchas personas a las bodas, ¿no es cierto? ¿A quién, hermana Juana Mancilla, a quién puede invitar usted a su boda? A los que toma en cuenta, ¿sí o no? Ah, hizo la invitación, repartió. Pero ellos no quisieron venir, dice. Unos se fueron a su labranza, otros a su negocio, en fin, cada uno menospreció, ¿no? Entonces, el padre de familia, ¿no? ¿Qué dijo? Id y buscar a la calle a quien encontréis. ¿Y quiénes están en la calle? Personas viles, ¿sí? Personas que no merecen, ¿o no es así? Y ellos fueron convidados, dice, ¿no? Y las bodas fueron llenas. Entonces, Dios también, entre tantas personas, Dios nos escogió a nosotros. No por ser mejores que otra persona, porque Dios ya tenía su plan para nosotros, para estos tiempos. Y yo viendo, ¿no? Revisando, ¿cuándo ingresó el Evangelio acá? A ver, alguien puede levantar la mano, va a tener un premio. ¿No se acuerdan? No, 88. Ya leyó, ¿no? Porque no estaba, ¿no? Sí, yo estaba viendo, ¿no? Cómo llegó el Evangelio por un hermano, ¿no? Un hermano. Paco, creo era, ¿no? Sí. De verdad, ¿no? Por mentira, dice, ¿no? ¿Cuánto justo hay? 50 justo, pero ¿había justo? No había nadie, ¿no? O sea, y así, ¿no? Por mentiras parece, ¿no? Pero como Esaú, Jacob. ¿Cómo dice Jacob? Yo soy Esaú, dice, ¿no es cierto? Pero ¿es Esaú o es Jacob? Es Jacob, ¿no? Entonces, viendo, ¿no? Cómo Dios empezó a trabajar. Ahora hay muchísimos hermanos, ¿sí o no? Dios utilizó a esa hermana y así sucesivamente a cada uno de nosotros quiere utilizar nuestras vidas para otras almas. Dios también nos permitió este terreno, no para nosotros, sino para el Evangelio. Para eso, para que muchas personas, pastor dijo, aquí va a ser el semillero de los siervos de Dios. Entonces, ¿eso se va a cumplir o no? Sí. Y pensando, ¿no? Muchos deben entrar al seminario. ¿Quieren ingresar? ¿Amén? ¿Amén? No. No quieren, ¿no? Yo escuché de varios que fueron siervos de Dios, ¿no? Evangelistas, ¿no? Así. Y Dios quiere utilizar también este tiempo en nuestra vida. Por eso nos dio ese regalo de la salvación.
Porque ¿cómo podemos pagar nosotros? En San Mateo 19 habla que somos deudores. ¿Sí o no? Un día el pastor Daniel hizo un estudio. 19 billones de dólares, dice, somos deudores. Aproximadamente. ¿Qué le parece? Es el presupuesto de un estado, no de un país. ¿Sí? ¿Cuántos años podemos pagar eso? Ni viviendo 1000 años, creo, ¿no? ¿Sí? No se puede pagar. Y mínimo nosotros debemos tener agradecimiento en nuestro corazón. Felicidad por esa gracia que hemos recibido. Es algo tan precioso. Un día a mí me hizo pensar mucho, ¿no? En 2014 mi madre falleció. Entonces le hablé al pastor, ¿no? Vaya rápido, dice, ¿no? Entonces, cuando yo llegué, ¿no? Mi madre estaba tendida, ¿no? Y sus compañeras de trabajo lloraban. ¿Por qué te fuiste? Dice, ¿no? Pero ahí está su cuerpo, ¿sí o no? Pero entonces, ¿a quién lloraban? A su alma, ¿no? Su espíritu, ¿sí o no? Y gracias a Dios mi mamá recibió salvación. Y pensaba, ¿no? De verdad, muchas veces nosotros tenemos un propósito, tenemos una idea de cómo queremos nuestra vida. Pero mejor es que Dios haga su propósito en nuestra vida. Amén, hermanos. Eso es más maravilloso. Porque ¿quién puede conducir nuestra vida mejor? Mira, vamos a ver el libro de Génesis. Capítulo 6. Génesis 6, 5 vamos a leer. Vamos a leer juntos. 2, 3. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El 6. Y se arrepintió Jehová y le dolió en su corazón. Vamos al 7. Y vamos a leer con toda la fuerza. 2, 3. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia. Me arrepiento de haberlos hecho. El 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora no está Noé, estamos nosotros, ¿no es cierto? De en medio de una generación perversa, maligna, ¿quién halló gracia? Nosotros, ¿sí o no? Pero vamos a poner nuestro nombre. 2, 3. Pero David halló gracia ante los ojos de Jehová. Nosotros hemos hallado gracia, hermano. Tanta gracia. Lo demás ya está destruido, ¿sí o no? Pero nosotros ahí queremos muchas veces correr, echar nuestra vida, nuestro tiempo, todo queremos correr para eso. ¿Fuera de dónde? De la gracia de Dios. Por eso debemos pensar muy bien, ¿no? ¿Dónde podemos estar mejor? Y en Cochabamba, ¿no? Hay un hermano que vive en el trópico ahora. Él, como se había ido, ¿no? Hace 6 meses, dice, ¿no? Pero llegó, ¿no? Él con todo su corazón muy feliz, contento, así, ¿no? Y yo me admiraba de este hermano. Porque su corazón podía ver, ¿no? Y todo el tiempo me decía, ¿no? Por el trabajo no puedo venir, pastor. Pero mi corazón está con la iglesia, dice, ¿no? Y yo me ponía a pensar, 6 meses, ¿será que yo puedo estar afuera de la iglesia? Creo que no. Yo soy peor que ese hermano. Creo que ni un domingo puedo estar en la iglesia. Mejor dicho, fuera de la iglesia. De verdad. Yo necesito más que los hermanos, ¿sí, no? Recibir la palabra, la gracia. Porque ¿cómo puedo estar 6 meses? Sin siervo, sin iglesia. Creo que no podré.
mi vida tal vez rápido se corrompería, ¿no? Y ya no buscaría. Fuera aquí, ¿no? ¿Quiénes están? Destruidos, dice, ¿sí o no? Entonces, estar en la iglesia, mire, vamos a ver el 14. Vamos a leer, hermanos. 2, 3. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Noé halló la gracia de Dios, ¿no? ¿Para qué halló la gracia? Para vivir dentro, ¿no? Del evangelio, del arca. ¿Qué es el arca? Significado, ¿no? De la iglesia. Ahí empezó, ¿no? A echar su vida, a trabajar. Aparentemente pareciera como una orden, ¿no? Como un mandato. Pero es una gracia que va a proteger la vida de ¿quién? De Noé, de su esposa, de sus hijos, de sus yernas, ¿no? Nueras. Ahí va a estar guardada su vida. ¿Cuántos años estuvo ahí? ¿2 años? ¿5 años? ¿Cuántos años usted está en la iglesia ahora? Algunos están 20 años, 30 años, ¿no es cierto? ¿Quién está más años? ¿Nadie? Cuando yo estuve en Caranavi, ¿no? Un diácono, evangelista, dice. Yo, más de 20 años ya que estoy en la iglesia. Era uno de los primeros que recibió la salvación, dice, ¿no? Aquí en la periférica. Era la iglesia, me testificó. Entonces todos los hermanos evangelistas me decían, ¿no? Por causa de él estamos aquí, dice. Porque él recibió primero la salvación y llegó como loco acá, dice, ¿no? Que no tenemos pecado, somos justos. Pero él era un borracho también, dice, ¿no? Y estaba como pastor de la iglesia de los amigos. Pero de repente le hicieron carta de renuncia, ¿no? Está loco ya. ¿Cómo va a decir que no tiene pecado? Pero acá todo el tiempo nos enseñaba que pidamos perdón. Así, ¿no? Entonces le votaron, ¿no? De su iglesia. Así. Pero mirando, ¿no? Dios utilizó la vida del hermano Alejandro, ¿no? De toda esa zona recibieron la salvación. Hay muchos hermanos ahora. Y de verdad, ¿no? Nuestra vida tiene un propósito. Aquí como Noé, ¿no? De anunciar, ¿no? Construir el arca que va a guardar su vida. No es un trabajo, por lo tanto, sino es una gracia. Si nosotros entendemos así, vamos a estar felices, ¿no es cierto? Como decía el hermano, deseara tener 10 años menos, pero no es problema la edad, ¿sí o no? ¿O es problema? Creo que no es problema, ¿no? A un mayor puede guiar, puede dirigir, ¿sí o no? Puede enseñar, ¿no? No se hace así, aquí de esta manera sería mejor, ¿sí o no? Hay muchas maneras para que nosotros podamos unir nuestro corazón con el mismo propósito que es, ¿qué cosa? Para que cada uno recibamos recompensa, seamos connotados, ¿no? ¿Sí o no? Único propósito de que Jesucristo nazca en el corazón de una persona. Es yo mirando, ¿no? Las herramientas. Por ejemplo, nosotros trabajamos en el sector carpintería, otro herrería, otro albañilería. Y las herramientas están ahí, no puestas. ¿Quién está trabajando? Los que están ahí trabajando, ¿usan al mismo tiempo todo? Alza el martillo, alza todo, ¿no? ¿Sí o no? Se utiliza. Pero ¿qué es importante? Permanecer, ¿no? ¿Amén, hermano? Sí, ¿dentro de dónde? De el arca. El 18 leamos. 2, 3. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces, el hecho de que Dios le dijo que construya un arca era un peso o una bendición o una gracia muy grande. Porque todos los demás fuera del arca están muertos, ¿sí o no? Aunque tal vez tienen muchas cosas, disfrutan de su tiempo, hago lo que yo quiero, ¿sí o no?
hago lo que me da la gana, pero delante de Dios, ¿cómo están? Muertos. ¿Sí o no? Solamente falta el tiempo nada más. Pero Noé y su familia son muy benditos. Nosotros también, echando nuestra vida, nuestro corazón para el Evangelio, somos muy benditos, hermanos. Es algo tan grande, precioso, que a veces Satanás cambia esa mentalidad. ¿Por qué todo el tiempo la iglesia? ¿No tienes que hacer en tu casa? ¿Llega o no llega? Sí, yo escuché varios hermanos, pero no aquí, no en otro lugar. Aquí no hablan así, ¿no? Sí, aquí son muy preciosos los hermanos. De verdad, hermanas, todo el tiempo quieren venir a trabajar, ¿no? Sí, ya descuidan su trabajo también. De verdad, hermano, creo que es una gracia muy grande, ¿no? Que Dios nos dio con este lugar para que nuestra vida sea guardada. Como el pastor decía, ¿no? Si no hay evento, estamos muertos. ¿Sí o no? ¿Para dónde queremos correr? Solo para nosotros, nada más. ¿Sí o no? Pero habiendo evento, salimos de nuestro sí mismo, salimos de nuestro confort. ¿Sí o no? Yo en Cochabamba vivo muy bien, pero viniendo acá voy a vivir igual. No, ¿sí o no? Entonces, también ustedes, ¿no? ¿Sí o no? En su casa están muy bien, ¿sí o no? Pero viniendo acá, tienen que trabajar. Eso es muy precioso, porque hace que doblegue nuestro corazón, ¿sí o no? Nuestra vida debe ser todo el tiempo doblegar. Aprender a escuchar. Nosotros, aunque somos mayores, pero queremos escuchar, muchas veces no queremos, ¿no? Por eso creo que este tiempo es tan precioso y valioso para que aprendamos a doblegar nuestro corazón, para que aprendamos a escuchar, para que aprendamos a recibir la guía. Dios derramó su gracia a quién, a su siervo. Y Dios envió. Vamos a ver Primera de Reyes. A mí me gusta tanto esta parte, ¿no? 17, la viuda de Sarepta. El capítulo 17, versículo 8. ¿Tienen? Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios, para darle la bendición a esta viuda, ¿a quién habló primero? A Elías, ¿sí o no? Vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden, dice. O sea, ya está establecido. Amén, hermano. Para que esta viuda cambie de vida. Su mundo de esta viuda, de esta mujer, ¿cómo era? ¿Era feliz? ¿Cómo estaba? Ella vivía en la situación, en la dificultad. Ese era su mundo. ¿Cómo le responde, no? A Elías. Y vamos a ver el 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y después, ¿qué le dice? Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Aquí ya no le gustó, ¿sí o no? Agua está bien, ¿no? ¿Sí o no? Pero cuando la vuelve a llamar, la reacción ya es diferente. ¿Cómo dice? Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. ¿Cuántas veces nosotros respondemos, no tengo? ¿Sí o no? ¿Pueden entender? Ella significa que vivía
en un mundo sin esperanza, mirando la situación nada más. Ese era su punto de vista, su corazón, su mentalidad. Aflicción nada más. Pero Elías ya tenía como la solución para su vida de ella, por medio de la palabra de Dios, que envió a Elías. Sí, también Dios envió a su siervo a Bolivia para guiar nuestra vida, para sacarnos de nuestro nivel en que vivimos nosotros, de nuestra mentalidad en que vivimos, de nuestra forma de vivir en que vivimos. Porque nosotros, como los que estaban en el tiempo de Noé, queremos vivir fuera del arca nada más. ¿No es cierto? Este es el corazón del ser humano verdadero. Pero Dios nos dio algo precioso, la salvación, para que podamos, ¿qué? Escoger, decidir. Amén, hermano. La iglesia, ¿no? Aquí también, esta viuda, ¿no? Primeramente, ¿cómo está su vista, su corazón, su mentalidad? Situación nada más. Por eso, cuando se encuentra con el siervo, es una lucha, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ustedes quieren apegarse fácilmente al pastor? A veces no es así, ¿no? Porque es una lucha. Cambia, ¿no? Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ya no hay solución para nosotros. ¿Cuántas veces se presenta la dificultad y no vemos solución en nuestra vida? Parece que no hay solución. ¿Pero hay solución o no hay? Ay, ¿cuándo hay solución? Yo siempre escuché una cosa. ¿Cuándo se acaba tu problema? ¿Cuándo? A ver, hermana, ¿cuándo se acaba su problema? ¿Cuándo se acaba su problema, hermano, que tiene? Yo muchas veces tengo situaciones, pero ¿cuándo se acaba? Cuando se lo entrego al pastor. ¿Entiende? Se lo entrego al siervo de Dios. Ya se acabó. Amén. Sí. Aquí es el problema de la viuda. ¿Cómo dice? No tiene, iba a morir. Pero cuando se encuentra, ¿no? Ya, leamos el 13. El 13, leamos juntos. 2, 3. Elías le dijo, no tengas temor, ve como has dicho, pero hazme ¿Están con frío, hermanos? Creo que 2 nomás están leyendo. ¿Sí? Vamos a leer de nuevo. Mientras no lean todo, vamos a seguir leyendo. ¿Sí? 2, 3. Dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve como has dicho. Desde ahí me ayudan a leer. 2, 3. Pero hazme a mí primero. Que alguien llegue y le pida comida. Ya deme comida. Para mí primero. ¿Cómo se sentiría usted? Qué maldito, ¿quién se cree, no? Sí. Dios quiere enseñarnos algo, ¿no? ¿Qué debe ser primero en nuestra vida? El Evangelio, ¿no? El siervo de Dios guía nuestra vida. Mire, todo lo que nosotros, que pastor, Dios pone en su corazón, para Él es. Yo con tanto corazón construí en Caranavi, echando mucho a veces, ¿no? Prefiriendo Caranavi que antes de la central. Pero de repente, pastor, rotación, dice, ¿no? Todo lo que nosotros echamos a nuestro corazón, ¿para quién queda? Nosotros recogemos nuestra chirapa, dicen los camba, ¿no? Y listo, ¿no? Cambia. Por eso, ¿no? Ahora en Cochabamba quiero aprender, ¿no? ¿Dónde debe ser primero?
Por eso estoy viniendo todo el tiempo. Necesito esa gracia. Conectarme con el corazón del pastor. Primero ahí. Entonces Cochabamba también va a ser levantado, ¿no? Grandemente. Los hermanos también crecerán. Pero si yo quiero sobresalir, mejor Cochabamba, voy a fracasar. Voy a perder. Por eso, mejor, ¿no? Para mí primero es, ¿dónde debe estar mi vida? Primero, ¿dónde está el siervo de Dios? Echando el corazón para... Por eso este tiempo yo vivo feliz, ¿no? Agradecido a Dios. Cada tiempo Dios nos enseña, debemos aprender, ¿no? Aquí no solamente está hablando de la comida. ¿Qué es la comida? Espiritual, ¿sí o no? ¿El pan quién es? Jesucristo. ¿El aceite quién es? El Espíritu Santo, ¿sí o no? Ahí debe estar echado nuestra vida, nuestro corazón. Nosotros, ¿a dónde queremos echar? Muchas veces. Para mí primero, ¿sí o no? Primero debo asegurar mi futuro. Primero debo hacer muchas cosas. Así queremos vivir, ¿sí o no? Poniendo primero a nosotros. Pero hemos visto Génesis. Fuera no hay sentido en nuestra vida. ¿Sí o no? Tal vez puede tener muchas cosas, pero sin evangelio su vida es amargada. ¿Cierto? ¿O es feliz? Creo que no. Porque Dios puso al hombre para poner su corazón en nosotros. Ese es el propósito del evangelio. Sin ese propósito creo que nuestra vida no tiene sentido. Pero Satanás todo el tiempo, ¿qué está haciendo? Está bien, una vez, 2 veces, ¿sí o no? Pero todo el tiempo creo que ya sos fanático, ¿sí o no? Sos loco, ¿o no es así? No, ustedes no piensan así, ¿no? Qué maravilloso, hermano, de verdad. Yo muchas veces pensaba así, ¿no? ¿Para qué todo el tiempo? Y el otro día nos estábamos recordando, misionera, cuando yo recibí la salvación, estaban también en construcción, ¿no? Recién se había comprado el terreno de Palma Verde. Entonces me decía, hermano David, ¿puede hacer esto? Ya misionera. Venía, trabajaba, pero de repente me entraba un pensamiento. ¿Para qué tanto trabajas si no te pagan acá? ¿Sí? Y recordando, ¿no? Misionera, ya había dicho a un hermano que acomode la puerta, pero ya misionera voy a ir, dice, ¿no? Pero no llega, dice, ¿no? Entonces me acordaba, ¿no? Yo también vivía así, ¿no? Todo el tiempo mintiendo. Ya voy a ir. Pero el caso de acá no es así, ¿no? ¿Sí o no? Y hoy creo que es el tiempo, ¿no? De que nosotros podamos cambiar también nuestra mentalidad, nuestro corazón. Amén, hermanos. Sí. Elegir, ¿qué cosa? Lo bueno es el evangelio, ¿sí o no? Esa es la porción de Jehová. Y mire, vamos a ir al 16. Tienen, ¿no? Del 1 Reyes 17. Vamos a leer junto también. 2, 3. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Cada promesa que sale de la boca de Dios a través de su siervo se cumple. No queda enterrada. Amén. Amén. Si nosotros muchas veces pensamos, ¿no?, que no se cumple. ¿Pero se cumple o no se cumple? Se cumple. En Segunda de Reyes también habla. Mañana a estas horas, ¿qué va a haber? Abundancia. ¿Por qué sale la palabra? Porque en un lugar ya está preparado. ¿Sí o no? Está preparado. Todo está preparado. Todo está hecho. Y solamente falta el tiempo y la hora nada más. Quien aprende a escuchar puede disfrutar de eso. Los 4 leprosos. ¿Quiénes eran estas personas? Al principio tal vez serían
como personas importantes. Pero un día le llegó la lepra a su vida. ¿Puede estar con su esposa? No. Cuando es descubierto de lepra en ese tiempo, tenía que ser sacado afuera al campamento de los leprosos. Ni su esposa ni sus hijos podían visitarle. Si le visitaban y se encontraban, también eran declarados inmundos, ¿no es cierto? Leprosos. Y cuando vemos esa parte, tal vez en ese campamento leproso habían 100, 200, 300 leprosos. Pero, ¿cuántos sobrevivieron? 4. Por eso están afuera otra vez buscando esperanza, ¿no? En la puerta de Samaria. Pero pasando los días, nadie le trae agua, nadie le trae comida. ¿Cómo está? Se pierde su esperanza, ¿no? Y sale la palabra de Jehová. Mañana a estas horas. Qué raro, ¿no? Dentro de Samaria hay muchas personas importantes. Está el rey, tiene más sus príncipes, generales, todo, ¿sí o no? Ahí también tienen hambre hasta que llegan a comer a sus hijos. Cabeza de un asno muy caro. Pero hay una diferencia, ¿no? Entre los leprosos y los que están adentro. Encerrado, dice. Encerrado en sus pensamientos. Encerrado en una mentalidad de angustia, de situación. Los leprosos, ¿no? Empezaron a ver, se dieron cuenta. Si nos quedamos aquí, vamos a morir. Pero si vamos allá, tal vez nos dieren la vida, tal vez nos dieren la muerte. Pero decidieron avanzar. Vamos a buscar Segunda de Reyes. Siete, 5, vamos a ver. Es el 4. Si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí también, moriremos. Vamos a ver estas dos palabras. ¿Qué sigue después? ¿Están leyendo junto conmigo? ¿Qué sigue después? Ya eso vamos a repetir 2. ¿Sí? 2, 3. Vamos pues. Hasta ahí nomás. Vamos pues, dice. ¿Dónde encontramos otro vamos pues? Dice el 5, vamos a leer. Y se levantaron, pues dice. ¿No? ¿Dice o no dice? 2 veces. Cuando vemos en el sueño de José, cuando le interpreta a Faraón, ¿qué dice José? De las vacas gordas y la vaca flaca. Después sale el otro sueño de las espigas marchitas y las espigas gruesas, dice, ¿no? Como hermosas. 2 veces significa que Jehová apresura a hacer. Es contundente. Se va a ejecutar. Aquí también la palabra de estos leprosos, 2 veces sale, vamos pues. Pastor nos decía un día, ¿no? Sí o sí, la palabra se cumple. Dios trabaja. Por eso está escrito así. Estos 4 leprosos eso descubrieron. Por eso, mejor confiar, ¿no? Avanzar por la palabra. No es que los leprosos van a conseguir el alimento, sino ¿quién les consiguió? Dios. Pero ellos decidieron avanzar. Dice, el 6 vamos a leer. 6, 2, 3. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carro, ruido de a caballo y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: He aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. En realidad,
Dios empezó a trabajar, abriendo camino. Esos pasos de los leprosos, no sé cómo serían, ¿no? Pero Dios hacía el sonido. ¿En dónde? En el corazón, en la mente, en el oído de los sirios. Dios también para nosotros va a abrir de la misma manera. Algunos tenemos enemigos, en fin, muchas cosas. Pero si decidimos avanzar para el Evangelio, ¿quién se encarga de abrir el camino? Dios hace el sonido, Dios hace el estruendo, Dios hace todo. Nosotros, ¿qué debemos hacer? Solamente caminar, avanzar nada más. Dios va a abrir todas las cosas. El que dice que Dios no trabaja, está equivocado. Es mentiroso. ¿Amén? ¿Amén, hermano? Sí o sí el trabajo de Dios existe. Y dice, ¿no? El 7, y así se levantaron y huyeron, dice. Dios les sacó de ahí, ¿sí? Huyeron al anochecer abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Todo le dejaron, ¿sí o no? Dios también aquí nos dejó todo, ¿sí o no? A disposición. Dios abrió las puertas, Dios trabajó, todo hizo Dios. Solamente nosotros pudimos ver, ¿no? La obra de Dios. También para nuestras familias, lo mismo. Yo hasta ahora soy el único salvo de mi familia, de mis hermanos. Y la verdad, ¿no? Yo solamente quiero ver la promesa nada más. Y aún pasaron ya varios años que yo recibí salvación. Y siempre le llamo, ¿no?, a mis hermanos. Aquí tengo un hermano también, ¿no?, que vive por Obrajes, creo. Entonces, un día le invité, ¿no? Y me dijo, vení, hermano. Justo eran 9 de la noche. Me fui, ¿no?, a su casa. Entonces, él me recibe muy bien, ¿no? Y su esposa también estaba. Me dice, ¿ahora ya eres pastor? Dice, ¿no? Sí, le digo, ¿no? Por la gracia de Dios. ¿Cuánto ganas? Me dice. Sé que los pastores ganan muy bien, dice, ¿no? No, yo soy millonario, le dije. Yo soy riquísimo, tengo casa por todos lados, le dije. Amén. Tengo dinero donde voy, tengo auto donde voy, tengo casa donde voy. Mejor que vos, le digo. Sí. Así dice, ¿no? Sí. Entonces, de verdad, hermanos, viendo, ¿no? Dios me permitió visitarle un momento. ¿Qué debo hacer yo? Solo abrí mi boca, ¿no? Compartir el evangelio nada más. Y me escucharon unos 20 minutos. Ahora cambiemos de tema, dice. ¿Quiere seguir escuchando? No quiere, ¿no? Pero, ¿quién va a trabajar? Dios va a trabajar. Yo tengo esa esperanza, ¿no? En todos mis hermanos. La verdad, casi la mayoría de mis hermanos son profesionales. Entonces, ¿tiene necesidad? No tiene necesidad, ¿sí o no? Por eso pienso, ¿no? Solamente debo poner mi esperanza ¿en quién? En Dios, en Jesucristo, que Él va a hacer el sonido, ¿no? Para que ellos un día hallen la gracia, ¿no?, de la salvación. Y por eso, hermano, yo puedo descansar, ¿no? Solamente en la palabra. Si me afano, me preocupo, voy a vivir una vida difícil, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero si pongo mi esperanza, ¿no? Vamos a volver a Romanos. El 4 dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Aquí también, ¿no?, hay algo muy precioso en el versículo 5. Vamos a leer. Dos, tres. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Dónde ha sido derramado? En nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue
dado. Dice. Nosotros tenemos algo muy precioso y grande que ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Qué ha sido? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, dice. Tenemos algo muy grande, precioso, en nuestro corazón. Pero a veces queremos vivir en la situación. ¿Cómo? No teniendo Dios. Preocupados, afanados, turbados. Pero recordando y viendo la palabra, nos traslada a otro nivel, a otro mundo, a ese mundo de Dios, donde no existe nada imposible. ¿Sí o no? Todo es posible para Dios. Amén. Dios tiene el poder y la capacidad. Dios creó el universo ese. Yo cuando a veces tengo situaciones, miro al cielo, ¿no? Y veo las estrellas. Eso creó Dios. La tierra también está colgada, ¿sí o no? En un eje magnético. Eso es la capacidad de Dios. Entonces, ¿por qué no puedes resolver un pequeño problema, una pequeña situación? Entonces, en mi corazón, cuando pienso así, automáticamente descanso y me traslado a la palabra. ¿Por qué? Dios tiene la capacidad, no como la capacidad del ser humano. Mire, vamos a ver Corintio, 1 Corintios, capítulo 1. (19) ¿Tenemos? Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Vamos a saltar al 24, vamos a leer juntos. 2, 3. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Dónde podemos encontrar la sabiduría? Solo en Dios, ¿no es cierto? ¿Y dónde se manifiesta Dios? Efesios. Vamos a ver. Primero vamos a ver el 1, 22. 21 y 22. Después al 3, 10 vamos a saltar. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. 2, 3. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Dónde Dios dejó todo? Dice que lo entregó a Jesucristo todo bajo sus pies. ¿No es cierto? ¿Y Jesucristo dónde lo puso? En la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? Donde se reúnen los justos, los que recibieron el perdón de pecado. Amén, hermano. El 3:10. ¿Tiene? 2, 3. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Para que la multiforme sabiduría de Dios, dice, sea dada ahora, dice, a conocer. Y la verdad, nosotros creo que no somos sabios, ¿no? No tenemos sabiduría. Pero Dios sí la tiene, ¿no es cierto? Entonces, recibiendo por la palabra, Dios dirige nuestra vida, Dios encamina nuestra vida,
Dios nos saca de ese pensamiento que nos atrasa, de ese pensamiento que nos quiere destruir. Amén, hermano. Dios, por medio de su palabra, nos da todo. Y ahora vemos así, ¿no? Pero en el corazón del pastor ya hay un modelo. ¿Cómo va a ser? Solamente unirnos a eso, Dios va a empezar a trabajar. Yo, ¿por qué testifiqué al principio de Buenos Aires? Nosotros cuando llegamos era desniveles, ¿no? Muy mal estaba el terreno. Había un lugar donde tenía como llovía y se llenaba. Cuando los misioneros chinos llovió un día, ellos se salieron lloviendo, ¿no? Con baldes, todos los misioneros chinos. Y nosotros pensábamos que ellos estaban jugando, ¿no? Dejamos nomás. Y no calmaba la lluvia toda la mañana, parte de la tarde. Entonces ellos habían rescatado las ranas. Las ranas, ¿no? Grandes así las ranas, ¿no? Y en el balde, ¿no? Como unas 40 ranas más o menos. Y como todos estábamos concentrados en otros asuntos del trabajo, también de la lluvia, ellos habían estado haciendo parrillada de rana. Parrillada de rana hicieron, ¿no? Cuando nos llaman a comer, ¿no? Vamos a la parrillada, dicen, ¿no? Cuando vemos pura rana, no me animaba a comer yo, ¿no? Pero rico había sido. Sí. Entonces, pastor viendo, ¿no? También comió. Y estaba muy contento, ¿no? Dios nos mostró, dice, ¿no? Para que podamos orar. Vamos a llenar. Justo donde ahora es el tinglado más grande, el salón más grande, este era el lugar. Pastor dijo un día en la prédica, así como domingo, ¿no? Hoy, vamos a llenar ese lugar, dice, de tierra. Entonces, eso pastor dijo, ¿no? Terminando el culto en reunión de casado, el encargado de casado, ¿qué dijo? ¿Escucharon todo, hermano? Dice, vamos a llenar ese terreno de tierra, porque ahí pastor quiere construir, dice. Nosotros es un poco loco, ¿no? Pero habiendo tantos lugares más lindos. Pero pastor ahí dijo, ¿no? Entonces, un hermano que se dedicaba a topografía, entonces él empezó a buscar, ¿no? Empresas que bote tierra, ¿no? Que construyan edificios y la tierra lo botan. Entonces, para botar a un lugar tienen que pagar ellos. Entonces encontró, ¿no? Una empresa muy grande. Y empezamos, ¿no? Con condiciones le dio el hermano a la empresa. Yo te recibo tu tierra con una condición, una motoniveladora y una pala, así, ¿no? Para esparramar. Ya está bien, hicieron un acuerdo, ¿no? Cuando empezaron a llegar las volquetas, ¿no? ¿Cuántas volquetadas trajeron? 470 volquetadas. Todos empezaron, ¿no? A llenar las máquinas emparejando. Desde la cancha, ahora la primera cancha, también eso lo emparejó, la segunda cancha. Todos los lugares lo acomodó. ¿Qué quiero hablar, hermano? Esa sabiduría que no podemos entender nosotros viene de Dios a su siervo y se manifiesta. Si tan solo nosotros recibimos esa palabra, botando nuestra propia sabiduría. Según nosotros somos sabios porque estudiamos, hicimos muchas cosas, pero ¿eso sirve? Dios destruyó eso. Recibiendo, conectándonos con ese corazón, Dios se manifiesta grandemente. Y el pastor también después habló, ¿no? Vamos a asfaltar todas las calles con mármol, dijo. ¿Están locos, sí o no? De repente también otro hermano, ¿no? Empezó a buscar marmolería y encontró con una fábrica, ¿no? Que se estaba cambiando. ¿Y qué tiene que hacer? Todo su mármol, a veces pedaceado, no puede trasladar. Entonces lo regaló. Como 7 camionadas, ¿no? De mármol. Algunos mármol muy lindos, otros pedazos. Entonces, todo trajeron, ¿no? Al terreno. Se encargaron ellos también de trasladarlo. Y jóvenes,
hermanas, todos tenían su oficio, ¿no? Terminando el culto se empezaba a hacer como loseta, ¿no? De puro mármol. Ahora esas calles son de puro mármol, ¿sí? Sí, lo que van a confirmar. Todas las entradas están con mármol. Entonces yo podía ver, ¿no? ¿Se cumple o no se cumple? Todo lo que empezaba a hablar, ¿no? Vamos a construir 3 salones. Al principio es difícil. Se ve la situación. Pero votando nuestro punto de vista, uniéndonos a la palabra, se manifiesta la gracia de Dios, la obra de Dios. 3 salones grandes ahí. Y ahora, ¿no? Pastor decía, vamos a construir ya edificios. ¿Para qué? Para que el campamento mundial ya tenga sus propios, ¿cómo se puede decir? Hoteles, ¿no? Entonces, varios hermanos ya, ¿no? Están preparando los edificios para 200 personas. Yo me admiraba, ¿no? Pastor Oxupar tiene su propia casa ahí. Y ese terreno también era muy difícil al principio. Creo que estamos sobre hora, ¿no? Pero mirando, ¿no? Al principio fue una locura. Cuando se entró ahí fue por una equivocación, ¿no? El anciano Melgar cometió un error. Dio $100,000 por 4 hectáreas sin nota de venta, comprobante, ¿no? Sin un contrato de compra y venta. ¿Qué le parece? Loco, ¿sí o no? De contento halló el terreno, ni se acordó de nada. Pagó los $100,000 y se fue contento donde pastor. ¿Dónde están los papeles? Le dice el pastor. Oh, no hay. ¿Qué le parece? Y esa señora había sido estafadora, ¿no? Pedía adelanto así y después mandaba a los policías a sacarlo. ¿Con qué papeles se va a demostrar? Ese era su negocio. Entonces el pastor pensó, ¿no? Ya, nos entramos a la fuerza, ¿no? Y así entramos, ¿no? A la fuerza. Pero Dios también había preparado, ¿no? Aún por una tontería, pero Dios había dirigido. Pasando el tiempo, nos encontramos con el dueño. Yo presencié con el dueño, ¿no? Original que era. Ya no por 4 hectáreas, sino por 18 hectáreas. Ese señor se llama Carlos. Él había sido un militar muy grande en ese tiempo. Y su sueño de él, dice, ¿no? Como había matado muchas personas, hubo una guerrilla, ¿no? Él entró como a la cárcel, tiene cadena perpetua. Entonces, él después, ¿no? Como se convirtió en pastor. Y su sueño que era que se haga un centro de rehabilitación en ese lugar. Entonces, cuando nos encontramos con él, ¿no? Primero él quería que le escuchemos 3 horas. Conversando. 3 horas, ¿puede aguantar usted? Pero después, ¿no? Abre su cajón, llama a su escribano, los papeles de 18 hectáreas. Le entrega, ¿no? al pastor. Allá sí dice escribano, no abogado, ¿no? Entonces, da, ¿no? ¿Qué le parece? Su mujer le decía, estás loco, ¿cuántos millones vale esto? Pero un pastor, ¿no? Que conocía al pastor Yungumpar en CLF, en Estados Unidos, le dijo, no te preocupes, ellos hablan del Evangelio. Así de esa manera nosotros podíamos recibir, ¿no? Ahora, hermano Pablo, ¿no? Es el fiscal general de la nación. Entonces, él está ya introduciendo todos los papeles legales, ¿no? Actualizando todo. Entonces, es una bendición, ¿no? ¿Dios trabaja o no trabaja? Sí. Yo pude ver, ¿no? Cómo Dios se manifestaba. Aquí también Dios, ¿por qué no se va a manifestar? ¿Sí o no? Ya se está manifestando y esto, como el corazón del pastor, hasta el otro lado. ¿Sí o no? El centro semillero de siervos de Dios. Ahí está la vida, hermanos. Entonces nosotros también depositaremos nuestro corazón, nuestra mente, todo. ¿A dónde? Al arca. Ahí está sustentado, garantizado. Es nuestro seguro de vida. ¿Sí o no? Amén. Ahí como Noé. Halló gracia a él, su esposa, sus hijos, su nuera, también sus nietos. ¿Sí o no?
su generación. Amén, hermano. Nuestra vida también, ¿no? Así estará guardada dentro del arca, dentro de la gracia de Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor, le agradecemos, Padre. En esta mañana usted nos dio su gracia, Señor, a través de su palabra. Usted derramó su amor en nuestros corazones. Y, Padre, estamos tan agradecidos. Nosotros jamás pensamos en esta vida que llevamos ahora, Señor. Solo queríamos correr, así como en el tiempo de Noé, Señor. La gente solo quería correr para sí mismo nada más. Pero usted nos dio esa gracia como Noé. Halló gracia ante los ojos de Jehová. Nosotros también, no por una condición que tuviéramos, hallamos la gracia, sino porque a usted le plació darnos la gracia, Señor. Yo vivía perdido. Yo vivía sin esperanza, caminando para solamente la muerte nada más. Pero usted me dio, Señor, esa gracia tan grande de ser hijo de Dios. También usted está guiando mi vida a través de sus siervos, Señor. Por eso estoy tan agradecido, Señor. Si no fuera la iglesia, no fuera el siervo de Dios, ¿qué fuera de mi vida? ¿Qué fuera la vida de mi esposa, de mis hijos, hijas, nietos? No habría futuro. Por eso mirando, Señor, tanta gracia he hallado. No tengo cómo pagar, Señor. Pero usted también, deme esa gracia de tener agradecimiento, Señor. Padre, vivir con agradecimiento cada día, Señor. Vivir por la fe cada día, Señor, teniendo esperanza. Padre, así también los hermanos de la paz, Señor, te pueda dar esa gracia. Padre, para que cada uno pueda vivir por la fe, caminando en este evangelio tan precioso que usted nos dio, Señor, y venciendo cada situación, porque usted ya nos dio el poder, nos dio su amor, Señor. Padre, así también como esos 4 leprosos no tenían esperanza, ni fuerza, ni capacidad, ni sabiduría, Señor. Lo único que ellos escucharon, esa es la sabiduría más grande, escuchar, Señor, la palabra y decidir avanzar por la palabra. Padre, así queremos agradecerle en esta mañana. Usted nos dé también, Señor, el corazón agradecido para caminar con un solo propósito. Este tiempo su siervo está llegando y eso que nos mueva, Señor, con un mismo corazón. Algunas veces tal vez tendremos diferencia, pero negándonos a nosotros podemos avanzar y unirnos a este propósito, Señor. Y Dios preparó esta fiesta en abril, Señor, para que nosotros podamos disfrutar y podamos estar vivos espiritualmente, Señor. Gracias, Padre. Bendiga al pastor Andrés, su familia, a todos los ministros, Señor, de Bolivia, seminaristas, diáconos, líderes, todos, Señor, los hermanos, hermanas, toda la familia en general, Señor. Padre, así queremos dejar nuestra vida en sus manos, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.